Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Anónimos y hoy vamos a hablar acerca de la discapacidad. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la intención de hablar acerca de este tema, de hablar de una verdadera inclusión, de una verdadera posibilidad para aquellas personas que por distintas circunstancias tienen una discapacidad. Y hoy vamos a conocer a Ruth. Ella es neuquina y tiene una historia realmente muy importante para contar. Cuando ella tenía tan solo 17 años, producto de un accidente, a partir de ese momento comienza a utilizar una silla de ruedas. En plena adolescencia, después en su búsqueda laboral, después en la formación de su profesión. Bueno, y hoy ella busca también en el deporte este escape o este cable a tierra, si se quiere. Ella es una gran representante del bádminton adaptado de la provincia de Neuquén. Bueno, nos hace un repaso por todo lo que ha atravesado en estos últimos años, desde ese momento, desde ese accidente que sufrió cuando tenía tan solo 17 años. Ella es Ruth, te la presentamos. Soy Ruth Vicente, tengo 37 años, trabajo en el Poder Judicial como administrativa y también juego al bádminton, juego en la selección argentina de para bádminton hace 3 años aproximadamente. Mi discapacidad es adquirida, hasta los 17 años nada, viví una vida normal, lo más normal posible, yendo a la escuela, haciendo deporte. Me iba muy bien en la escuela, así que no tenía mucho problema. Crecí con mi mamá, mi papá, mi hermana y vivíamos en un departamento en un segundo piso por escalera. A los 17 años, en un campamento, me tiré por una tirolesa, o me quise tirar, y cuando me agarré de la tirolesa para tirarme, se me borró todo y ya no me acordé más nada. Cuando me caí, como que me quedaron varios flashes, ahí después me fui reconstruyendo como la historia a partir de lo que me iban contando, de lo que me iban diciendo. Pero cuando me accidenté, en ese momento tenía como un flash así en la ambulancia, que estaba ahí en la ambulancia, después nada, otra vez blanco, después salí haciendo una tomografía, porque fue lo primero que me hicieron, como que estaba dentro de una resonancia, adentro del resonador, y después saliendo del policlínico, en la puerta del policlínico, me acuerdo una conversación ahí con mi mamá, pero súper trivial, nada que ver. Y después ya me desperté en el hospital, en la clínica, en el hospital, sí, en terapia intermedia estuve. Ahí como que bueno, no me acuerdo mucho, pero bueno, qué sé yo, me contaban que lo que pasó fue que cuando me fui a tirar se trabó la ruedita en el cable y yo no tenía arnés. Había arnés en el lugar, pero bueno, yo no. Fue como todos se estaban tirando sin arnés y yo en realidad ni me iba a tirar. Y bueno, fue como, no, está re bueno, fíjate, qué sé yo, está buenísimo, mucha adrenalina. Y bueno, qué sé yo, bueno, dale, vamos. Y fui. Y cuando me ofrecieron el arnés me acuerdo que dije no, porque me confié, o sea, veía que todos llegaban hasta el final y quedabas así del suelo y nada, era saltarte y caer ahí nomás. Y si ibas con el arnés quedaba atado y era como, ¿para qué? Si estás ahí nomás, claro, pero no pensé en la parte de arriba. Y bueno, me confié, porque era de andar, no sé, colgándome, o me confié en la fuerza que tenía, pero no tenía en cuenta de que se trabe la ruedita con el cable y bueno, me tiré, no sé, se trabó y ya en la inercia ya no me pude sostener. Al principio no me dijeron qué fue lo que pasó, pero yo estaba en el hospital y no sentía las piernas y no podía mover las piernas. Era como del ombligo para abajo, nada. Y
Y bueno, nada, muy... como que fui atando cabos, si querés, y fui viendo qué fue lo que pasó, o entendiendo qué fue lo que pasó. La verdad que no tenía idea. No recuerdo tanto enojo, por ahí capaz un poco de frustración de no poder hacer lo que hacía antes. Pero bueno, como te decía, no tenía idea de que me podía pasar lo que me pasó. Tipo, qué sé yo, no se me había ocurrido, no se me había pasado por la cabeza, pero... Y de repente estaba ahí y era como, ¿qué onda? O sea, por ahí escuchás, no sé, enfermedades, pero bueno, o ves cierto tipo de evolución, o ves o alguna otra discapacidad, pero no tenía idea de que, tipo, nada, podía pasar esto que de repente no sentía más las piernas y era como, cero. Con mucha ayuda de parte de mi familia, que nada, estuvimos siempre más juntos que nunca. La iglesia también me ayudó un montón a estar cerca de Dios y eso me fortaleció para poder entender qué es lo que había pasado y seguir adelante. Mucha gente de la iglesia estuvo muy presente, mi familia, o sea, tías, tíos, bueno, mi mamá, mi papá, mi hermana, obvio, una amiga, o sea, varias amigas, el compañero del colegio, como que también en ese momento sí estuvieron mucho. Fue un golpe muy fuerte para todos. Estaba por entrar a 5º año y era el último año y era como, bueno, nada, qué sé yo, tenés el baile, tenés el viaje egresado, poder terminar la secundaria y disfrutar, viste, con tus amigos, lo que es ese tiempo. La verdad que estuve, gracias a Dios, poco tiempo internada, porque bueno, me quebré la columna, tuve un hematoma en un riñón, me quebré 2 costillas, dentro de todo la saqué bastante barata, porque bueno, nada, me puedo mover, puedo hacer un montón de cosas, que la fui reaprendiendo y aprendiendo con el tiempo. Pero siempre agradecida de poder estar viva, de poder seguir haciendo cosas y bueno, nada, pensando que si estamos acá es por algo, si estoy acá es por algo, así que contenta por ese lado, porque bueno, sí es difícil y hay un montón de cosas que tuve que aprender de nuevo, pero bueno, acá estamos. No tengo control de esfínteres y entonces lo fui aprendiendo a manejar durante 4 años. Los primeros 4 años, al principio tuve que usar una sonda para poder orinar y adivinar cuando tenía que ir al baño a ir de cuerpo y bueno, lo vas aprendiendo. Gracias a Dios, como que tengo la sensación de querer orinar, pero no controlo bien el esfínter. Entonces, ahora sí puedo ir al baño, pero no siempre. Es como que, o sea, a veces te hace encima porque o no llega, no te diste cuenta, y son cosas que, bueno, nada, aprendés a vivir con eso. Fue un golpe muy duro para todos, para toda la familia, para mí, yo como que intento, por ahí sí tuve algún enojo medio puntual o frustración, como te decía, pero después nada, es siempre seguir adelante y seguir haciendo con lo que hay. Entonces, en su momento, rehabilitación, un par de meses,
donde me aprendieron a esto, a moverme de la silla a la cama, de la silla al auto, volver, acostarme, levantarme, cambiarme, todas esas cosas básicas que sabía hacer y ahora, ¿cómo hago? Entonces, bueno, gracias a Dios y a todo el equipo del Hospital Busquets Roldán, estuve haciendo rehabilitación ambulatoria ahí con los kinesiólogos, el médico como que me decía, vas a poder manejar, vas a poder... ¿Qué le pasa? Subir la silla al auto. Y era como, yo miraba la silla y decía, bueno, no sé. Pero no le dije no, o no le dije, como que bueno, vamos a dejar que pase todo esto. Bueno, estuve 2 semanas internada, salí, fui a la casa de mi tía, porque te había dicho que vivía en un 2.º piso por escalera. No podía volver a mi casa. Gracias a Dios mi tía vivía cerca, la verdad que una genia, mi tía y su familia nos acompañaron un montón y bueno, siempre nos siguen acompañando. Entonces estuvimos ahí medio mudados hasta que la iglesia también nos ayudó para poder alquilar una casa y nos mudamos del todo. Estuvimos un tiempo ahí y bueno, ya ahí rehabilitación a full y también empecé la escuela, creo que en abril empecé las clases, habré perdido un mes de clases. Bueno, por ahí siempre me fue muy bien en la escuela, entonces no tenía grandes problemas ahí, pero bueno, nada, era seguir, fue difícil para todos, pero seguimos adelante. Pude hacer rehabilitación, después que aprendí a pasarme, ir, venir. Después un día yo era como, ¿cómo subo al auto? Al principio te dan una tabla para poder poner abajo de la pierna, poner en el auto y ir como trasladándote así. Y después un día salgo del hospital y veo a alguien que se sube de una silla de ruedas en una camioneta y se agarró del techo y dice, ¿qué? Y yo, listo, esta es la mía. Y un día, nada, íbamos a subir al auto, entonces puse en práctica lo que vi, subí las piernas, me subí y llegó mi papá, ¿y cómo hiciste? Y bueno, nada, fuimos aprendiendo un montón de cosas. Después, gracias a Dios, pude ir al viaje de egresados, compartir con mis compañeros, me acompañó mi mamá porque ahí sí que había un montón de cosas que todavía fui reaprendiendo y no podía hacer, pero después ya con el tiempo le iba diciendo a mi mamá, bueno, déjame que lo hago yo, bueno, déjame y veo cómo lo hago, y habían cosas básicas que, qué sé yo, de la casa, viste, en un momento estaba aburrida y yo antes hacía un montón de cosas, ayudaba en mi casa. Aunque parece que no, pero sí, tipo ayudaba a limpiar, no sé, planchar y un momento dije, bueno, voy a barrer. Y agarré la escoba y ¿qué es esto? No podía ni barrer y bueno, la dejé. Y después de un tiempo dije, no puede ser que no pueda barrer. Entonces agarré la escoba de nuevo y ya, viste, como que, bueno, dale, listo, vamos. Y así. Fuimos aprendiendo un montón de cosas. Yo nadaba, hacía natación y lo mismo. Bueno, fui a hacer rehabilitación en la pileta y yo como hacía natación, bueno, quería nadar y bueno, había probado anteriormente del accidente, había probado nadar sin las piernas y fue como, no sé por qué, porque lo vi, alguien lo estaba haciendo y dije, no, qué difícil esto, no se puede, no podía. Pero después tenía que hacerlo sí o sí, porque no puedo mover las piernas, entonces. Y bueno, nada, costó, pero salió. Y pude nadar y seguí nadando mucho tiempo. Y así todo. Más que nada, una de las cosas que pensé cuando tuve el accidente fue que no podía dejar de hacer deporte para poder estar bien físicamente. Porque ¿qué te dice el médico? Bueno, cuídate porque si no
estás sentada, no podés moverte mucho y empezás a engordar y te complica un montón, te complican los pasajes, te complica para la vida cotidiana en general, así que bueno, traté de mantenerme físicamente lo mejor posible, así que deporte siempre hice y a los 28 años empecé a hacer tenis. Yo después del accidente es como que seguí mi vida, sí, hice rehabilitación, empecé a caminar con ortesis, que son unos aparatos que como si fuera un exoesqueleto que va al costado de la pierna y te traba la rodilla. Entonces desde la cadera como que va levantando la rodilla para dar el paso, la pierna, perdón, para dar el paso. Y entonces yo llegué con las ortesis a caminar primero con andador y después con bastones canadienses. Está buenísimo, tenés que hacerlo porque te ayuda para la circulación y para los huesos que no se debiliten, un montón de cosas. Yo empecé a hacer tenis primero porque un día me cansé de natación y dije no quiero ir más porque cambiarme, lavarme, bañarme otra vez tenía que hacer como 3 horas para estar 40 minutos en la pileta. Así que bueno, voy a hacer tenis, dije un día. Y ¿hay tenis en Neuquén? ¿En silla de ruedas? No sé, pero de alguna forma pude contactar con el profesor David Villar y él no tenía alumnos de tenis adaptado en ese momento, pero sí había hecho un curso hace muchos años de tenis adaptado, sobre tenis adaptado, porque a él le interesaba el tema. Pero nunca tuvo alumnos. Y justo fui a caer con él, gracias a Dios, y bueno, nada, él se copó y enseguida empezamos esa misma semana. Yo nunca en mi vida había tocado una raqueta, nada. Y bueno, empecé a jugar y empecé también ahí a conocer personas con discapacidad, porque no conocía. Yo tuve el accidente, si bien hice rehabilitación, después hice unos meses y después era todo en mi casa, rehabilitación en mi casa con un kinesiólogo que iba a casa y nada, me ayudó un montón, aprendí un montón, pero después yo seguí estudiando, terminé el secundario ese mismo año y al otro año me fui a estudiar a la universidad, no paré, digamos, no. O sea, hay mucha gente que por ahí tiene accidente y se va un año, se interna en una clínica especializada para aprender a usar la silla, a manejarse, hacer todo. Yo, no, bueno. Bueno, y entonces, como te decía, no conocía personas con discapacidad, no, era como, no me metí en ese mundo, digamos. Y a través del deporte empecé a conocer más personas con discapacidad y a entender un poco más de lo que es la discapacidad, porque yo iba a los lugares, y de hecho voy a los lugares que más o menos me quedan cómodos, porque voy al trabajo, me bajo del auto, subo al ascensor, salgo ahí a la oficina y no tengo escalones, no tengo nada, y así a la iglesia, a la cancha. ¿Y qué pasó en tenis y ahora en otros deportes también? A medida que vamos yendo, las personas con discapacidad en silla de ruedas, se van generando espacios y adaptaciones e infraestructura para poder recibirnos. Yo tuve una gran oportunidad, porque si no lo hubiera tenido, no sé qué hubiera hecho. Yo en 2000, ya en el concurso anterior, que no sé si fue en 2014, 11, me había como que anotado al Poder Judicial, pero había un sorteo y no quedé. En el siguiente concurso dije, está la mía, yo me anoto. Y me anoté, leí las bases, condiciones, bueno, para ver si había algo sobre discapacidad. Si una persona con discapacidad aprueba, tiene el derecho, como cualquier hijo de vecino, de poder trabajar en el Poder Judicial. Listo. Esta es la mía, dije. Me anoté ahí, rendí como cualquier otro.
y en el 2016. Y quedé en el listado y en algún momento entré. Al año siguiente, en el Poder Judicial, salió un concurso específico para personas con discapacidad, que es uno de los primeros en Argentina, en el Poder Judicial, y la verdad que está muy bueno porque no es fácil, para nada fácil para una persona con discapacidad conseguir trabajo. Hay muchos que trabajan por cuenta propia, no es fácil. Si no hubiera sido por el concurso que rendí y tuve que estudiar un montón y fueron muchos exámenes y también muchos exámenes online y después escrito y oral presencial. Si no era por eso, no sé dónde estaría trabajando. Seguramente alguna otra cosa, pero es muy difícil conseguir trabajo. Me gustaría animar a las personas con discapacidad que traten de salir primero, porque también eso mismo que nos pasó, primero yendo a la cancha de tenis, después yendo a la cancha de pádel, fuimos y no estaba tan accesible. Pero ¿qué pasó? Cuando fuimos, bueno, necesitamos hacer una rampa acá para que pase esta chica o estos chicos que vienen a jugar. Tratemos de aprovechar esas cosas, lo que hay hecho, y lo que no hay hecho no importa, porque después la gente también tiene mucha empatía y tiene ganas de ayudar. Y nos pasó en los lugares donde fuimos que, mira, falta esto, pero te das cuenta cuando vamos. Si no vamos, bueno, cada uno sigue como en su mundo, ¿viste? Como que no te das cuenta. Entonces, y la verdad que ver, ¿por qué digo que se animen a salir, que se animen a hacer deporte? Está buenísimo porque ahí te encontrás con otras personas que están viviendo situaciones parecidas a las que vos estás viviendo y que salieron de un pozo que capaz que era más profundo que el que vos estás. Y hoy están con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de hacer y nada, solucionando la vida de otra manera, y aprendés un montón, aprendés de la gente que vas viendo y mira cómo hace él tal cosa, o esto a mí me cuesta, pero lo solucionó tan fácil. Entonces está bueno conocerse con otras personas con discapacidad y así te vas apoyando y te vas conociendo, saliendo un poco también de que capaz hay gente que se la pasa en la casa y puede salir y disfrutar a pesar de estar en una silla de ruedas. No es que no se termina la vida aunque estés en una silla de ruedas. Así que hay que seguir. ¿Qué es la discapacidad? Y por un lado es una limitación, porque te limita. Quieras o no, por más que quieras decir cualquier cosa, sí te limita. Hay algunas cosas que te inhabilitan. Yo me encuentro con una escalera y no puedo subir. O si quiero, capaz que me paso, me subo, pero es... no. Pero también te abre los ojos, te abre la mente de una manera que de otra manera, de otra forma no podrías encontrártela. Con todo esto del deporte, que primero hice tenis, ahora estoy haciendo bádminton hace 3 años, también juego más amateur de hobby, al pádel. Pádel en silla, conocí un montón de gente y un montón de personas que tienen distintas discapacidades porque es un mundo, pero ves como cada uno se da maña para hacer las cosas y para salir adelante. Y si no tuviera la discapacidad, también te limitarías, pero de otra manera.
te limitarías en la manera de pensar, de buscarle la vuelta a la vida, de buscarle la vuelta a las cosas, y la discapacidad te abre la cabeza para poder ver un montón hasta dónde llega, a qué le das importancia. Entonces te dejas de preocupar ya tanto por la ropa, o por el auto, o por, no sé, las cosas materiales, o por el celular, qué sé yo, y te empezás a preocupar por lo que sí podés o no podés hacer, y buscarle la vuelta, y si querés algo realmente conseguirlo de alguna u otra manera. La verdad que vivimos, gracias a Dios, en una ciudad muy linda y que tiene en cuenta de alguna manera la discapacidad. Es muy difícil, falta un montón, pero para allá vamos, y a mí me gusta, qué sé yo, tenemos la posibilidad de subirnos al auto, irnos al paseo de la costa y bajarnos y disfrutar y solos, y no necesitamos ayuda de otra persona. En mi caso, hay gente que sí necesita ayuda, pero bueno, nada, eso te abre la cabeza para pensar y ver más allá y saber cuáles son las cosas que realmente importan. Y así compartíamos la historia de Ruth, con un montón de mensajes para tener en cuenta, para vos que estás del otro lado, que por ahí tal vez hay algunas situaciones que se te hacen cuesta arriba. Bueno, ella nos dice que se puede salir adelante, que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, se puede sobrellevar este tipo de situaciones, invitando también a toda la comunidad a que genere más espacios para personas con discapacidad, para que hablemos de una verdadera inclusión. Nos vemos en unos días en un nuevo episodio de Anónimos.